Bueno, pues vamos a Hechos de los Apóstoles, al capítulo 3. Y en este día el Señor quiere que predique acerca de un tema que he titulado Lo que tengo, te doy. Todos los hijos de Dios, cuando venimos al Señor, recibimos de parte de nuestro Dios, pues talentos, capacidades, dones, aleluya, que Dios nos da para que lo compartamos con otras personas, o sea, para que lo demos. Aleluya, y en este día vamos a estar viendo que efectivamente cada uno de nosotros ha recibido de parte del Señor, pues eso, dones, aleluya, gracias, carisma, que se llama la palabra en griego. Y cada uno de nosotros tiene que saber lo que el Señor le ha concedido. Para eso lo tenemos a Él, para eso tenemos su palabra, para eso también tenemos a los ministros de la iglesia que estamos puestos de parte del Señor, pues para transmitir dones, los dones que el Señor quiere para cada hermano, para cada hermana. Y para eso también están nuestros hermanos y hermanas y personas que se van a dar cuenta de lo que tenemos de parte de Dios, y en un momento determinado nos lo van a pedir en una forma o en otra, que nosotros les ministremos, que nosotros les demos eso que hemos recibido de parte del Señor. Gloria a Dios. En el mundo natural, cuando a alguien se le rompe un grifo en un cuarto de baños, enseguida piensa en el fontanero. Gloria a Dios. Quiere buscar un fontanero, y si conoce a un fontanero, pues coge su número de teléfono y le pide que le arregle ese problema que tiene en el cuarto de baño. Si el problema es un problema eléctrico, pues se piensa en el electricista. Y si se conoce al electricista, pues se le pide al electricista que por favor venga, por favor le solucione esa avería. Bueno, pues si eso es con todos los talentos naturales, podemos decir todas las habilidades naturales que tienen las personas, aleluya, que cuando las necesitamos acudimos y le pedimos que nos presten ese servicio, pues de igual manera ocurre con los dones espirituales que el Señor nos da. Gloria a Dios. Y puede que nosotros no tengamos lo que tienen otras personas, pero sí tenemos que ser conscientes de lo que tenemos y que lo hemos recibido para darle gracias al Señor y para servir a nuestros hermanos, para servir a los hombres. El Señor llamó a los apóstoles, les dio autoridad sobre todos los demonios para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y bueno, pues el Señor los envió a estos 12. Los envió diciendo, id y predicar y sanar enfermos, o sea, echar fuera demonios, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. De gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces ellos habían recibido por la gracia del Señor, y ellos debían darlo también por la gracia del Señor. Aleluya. Y bueno, pues cada uno de nosotros es responsable delante del Señor de primero estar limpio, porque Dios usa vasos limpios. Gloria al Señor. Dios no usa vasos que están sucios. Entonces los vasos tienen que estar limpios. Y tenemos que estar limpios por la sangre del Señor Jesucristo, pero también tenemos que estar limpios por la palabra de nuestro Dios. Entonces dice el Señor que si alguno se purifica, si alguno se lava, va a ser un vaso útil, un vaso para gloria del Señor. Amén. Lo que Dios quiere dar a la gente, lo quiere dar con vasos limpios. Y nuestros cuerpos, todo nuestro ser, hermanos, tiene que estar limpio
para que Dios nos pueda usar. Gloria al Señor. Cuenta la palabra del Señor que había, pues el Israel, después que Jeroboam comenzó a reinar, pues comenzó a apartarse de los mandamientos del Señor, y Jeroboam se inventó una religión propia, construyó un templo propio, puso de sacerdotes a los que a él le parecieron, y bueno, pues lo que no quería es que la gente fuese a Jerusalén, en donde estaba la casa de Dios, no sea que, el pueblo se volviese de en pos de Jeroboam y se fuese nuevamente con el hijo de David, que era el rey de Judá. Entonces, ese temor, ese miedo, esa falta de fe, aleluya, porque este Jeroboam pues no tenía cerca de sí a hombres de Dios que le aconsejaran, pues hizo que construyera un altar, construyera un templo, pusiese sacerdotes, hiciese algo que Dios no lo había mandado, que Dios no quería que se hiciese. Gloria al Señor. Y entonces dice la palabra del Señor que Dios envió a un varón de Dios. Tú y yo tenemos que ser hombres de Dios, mujeres de Dios. ¿Bendito sea su nombre? ¿De quién? De Dios. Gloria al Señor. Y dice que de Judá le envió un varón de Dios. Y ese varón de Dios recibió la orden de ir por un camino, no comer nada durante todo el trayecto y volverse por otro camino completamente diferente. Gloria al Señor. Y bueno, pues dice la palabra del Señor que cerca de aquella ciudad donde estaba Jeroboam, donde había puesto el templo, donde había puesto a los sacerdotes, había hecho su propia religión, ¿no es verdad? Pues había un viejo profeta, aleluya, que después que el varón de Dios fue y le profetizó a Jeroboam, y Jeroboam extendió sus manos y dijo prenderle, o sea, cogerle preso, y dice que se le quedó seca la mano. ¿Cómo se le quedó? Seca la mano. El altar se rompió, las cenizas se esparcieron. Jeroboam quería que el varón de Dios fuese con él y dijo, yo no voy a estar contigo, ni voy a comer ni a beber en esta tierra. Pues dice la palabra del Señor que el viejo profeta, porque hay una diferencia entre profeta viejo y viejo profeta, ¿verdad, Señor? Un profeta, un siervo de Dios puede ser viejo. ¿Cómo puede ser? Viejo, pero es un siervo de Dios, es un profeta del Señor. Pero aquí era un viejo profeta. ¿Esto qué significa? Que aunque antes había servido a Dios y tenía una capacidad para oír la voz de Dios, porque los profetas tienen que tener la capacidad de oír la voz de Dios. Dios le habla por figuras, entender lo que Dios les está diciendo. Si oyen la voz audiblemente, pues saber lo que Dios le está diciendo y transmitir lo que Dios dice. Este viejo profeta le sirvió de tropiezo al varón de Dios porque le mintió, le dijo que un ángel le había hablado cuando era mentira, hizo que desobedeciera al Señor. Pero lo que quiero que notéis es que estando tan cerca aquel que había sido profeta de Dios, Dios trajo a un varón de Dios, a un profeta de Judá, para hablarle a Jeroboam. Cerca de Jeroboam estaban los hijos de este profeta, de este viejo profeta. Aleluya. Pero Dios no pudo usar a ese hombre que antes le había servido, que antes había sido un instrumento de parte del Señor. Aleluya. Todos nosotros, si vivimos en santidad, santidad significa vivir apartados para Dios. ¿Lo del Señor? El que quiere servir a Dios tiene que ser santo en toda su manera de vivir. Esto significa que tiene que estar apartado, porque eso es lo que significa la palabra del Señor, apartado para Dios. Uno no tiene que estar en camino de pecadores, uno no tiene que estar en compañía de
de gente que no sirve a Dios. Aleluya. Uno no tiene que estar en lugares donde se practica el pecado, porque eso te ensucia, te contamina. ¿Qué hace? Te ensucia, te contamina y te hace inservible. Si yo te ofrezco un vaso, suponte que te gusta mucho la Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Y yo te ofrezco a ti un vaso de Coca-Cola, todo churreteado, todo sucio. ¿Tú aceptarías ese vaso de Coca-Cola? ¿O un vaso de agua? Gloria al Señor. ¿Qué exiges tú para aceptar algo que va a ir a tu cuerpo, algo que te va a entrar en tu cuerpo? Higiene, limpieza. Gloria al Señor. Si vas a un restaurante y ves que todo está sucio, que todo tiene, no vuelves, no vas a un lugar donde los vasos, los platos, el camarero, la camarera, el cocinero son mugrientos, son sucios. Gloria al Señor. ¿Me entiendes su nombre? Pues si eso es con los hombres, Dios es mucho más exquisito. Gloria al Señor. Mucho más exquisito. Ahora, cuando nos santificamos por completo, cuando nos entregamos al Señor, cuando no tocamos lo inmundo, cuando no estamos en los lugares donde se practica el pecado, donde nos podemos ensuciar, nosotros con la sangre de Jesucristo y con la palabra de nuestro Dios, que es agua, aleluya, el Espíritu Santo es comparado a agua viva, dice su nombre, la palabra del Señor es comparada al agua. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. ¿Cómo estaban limpios? Por la palabra que yo os he hablado. Cuando estamos limpios, entonces el Señor pone de su gloria, nos convertimos en vasos de gloria. Aleluya. Y hay una manifestación del Espíritu del Señor para provecho, para que otras personas tengan provecho. ¿Dice su nombre? Primero la iglesia del Señor, luego las otras personas que no pertenecen a la iglesia del Señor Jesucristo. Porque los dones, la manifestación del Espíritu del Señor es primeramente para la edificación de la iglesia y luego, hermanos, también es para que personas, por la gracia del Señor, también se beneficien de lo que Dios nos ha dado. Dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, en el versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Gloria al Señor. Bueno, pues ya sabéis la historia. Pedro y Juan iban a entrar en el templo. Y allí en la puerta de La Hermosa había distintas puertas para acceder al templo, pero en esta puerta, que se la llamaban La Hermosa, quizás sería de todas las puertas del templo la más bonita, aleluya, pues ponían a un cojo de nacimiento que tenía más de 40 años, este hombre, lo ponían todos los días a pedir. Las personas que tenían minusvalías,
en aquel tiempo estaban todas abocadas a la mendicidad, estaban todas abocadas a pedir. Lo hacían los ciegos, lo hacían los cojos, lo hacían todas las personas que no tenían pues cómo ganarse el sustento. Dependían de la misericordia de las personas, dependían de que los demás quisiesen ayudarle. Damos gracias a Dios que vivimos en un país que con nuestros impuestos y con la organización que tenemos como país, pues estas personas no están desamparadas, tienen lo que necesitan para comer, tienen ayudas del Estado, ayudas que las aportamos todos con nuestros impuestos. Gloria al Señor, que no se tiene que poner la medalla ningún gobierno, ni se tiene que poner la medalla ningún servidor del Estado, sino que el Estado, lo dicen, Hacienda somos todos, aleluya, y lo que entra en Hacienda y luego se reparte, pues si Hacienda somos todos, ¿de quién es la obra social? ¿De quién es esa asistencia social? De todos. Gloria al Señor, y damos gracias a Dios porque, bueno, pues las personas pueden vivir dignamente, las personas pueden tener las cosas que necesitan, aunque tengan discapacidad, aunque tengan, pues eso, defectos, no podemos decir, o circunstancias que no le permiten ganarse la vida. Gloria al Señor. Y bueno, pues el secreto para saber cuándo es que tenemos que dar lo que tenemos de parte del Señor, gloria al Señor, es precisamente que alguien nos pida, de una forma o de otra. ¿Entiendes su nombre? Nosotros estamos en el mundo, nosotros vemos la necesidad, y ante la necesidad, el Señor va a mover nuestro corazón para que a determinadas personas nosotros le demos lo que tenemos de parte de nuestro Dios. Por eso dijo el Señor, al que te pida, dale. Y la gente se va a dar cuenta, de una forma o de otra, en lo que el Señor te usa. Lo que tú tienes de parte del Señor. Tú lo vas a saber, pero lo van a saber también otras personas. Gloria al Señor. Entonces, nuestro Dios va a hacer que personas se den cuenta que tú tienes, por ejemplo, un don de sabiduría, que cada consejo que tú das es un consejo sabio, aleluya, y cuando la gente necesite respuesta, cuando la gente necesite un consejo, va a venir a pedírtelo. Gloria a Dios. Si Dios te da el don, por ejemplo, de repartir, hay personas, hermanos en la iglesia, que el Señor le da muchos bienes para repartir. Se llama el don de repartir. Entonces, hay hermanos a los cuales Dios los bendice económicamente. Todo lo que toca prospera. Son personas que se hacen ricas. Bueno, esas riquezas que administran, dice la palabra del Señor, que es para que repartan con liberalidad. Dice, a los ricos de este mundo mandan que den, que sean generosos, que atesoren para la vida eterna, que den con liberalidad. Y la palabra del Señor dice, el que reparte con liberalidad. Entonces, suponte que el Señor te da a ti una capacidad para ganar mucho dinero. Gloria al Señor. Y bueno, pues eso no significa que tú seas una persona que va dando ahí a diestra y siniestra, sino que Dios va a preparar en momentos, circunstancias, personas, y esas personas van a pedirte prestado o van a venir, o tú vas a ver la necesidad. Gloria al Señor. Este cojo estaba pidiendo, que estaba el hombre, pidiendo, le rogaba que le diese algo. Gloria al Señor. Pero Pedro no tenía plata ni oro. El hecho de que no tengamos dinero no significa que no tengamos nada para dar. Gloria al Señor. ¿Ese es su nombre?
sino que tenemos, gracias al Señor, que nosotros, hermanos, aunque seamos pobres, en un momento determinado no tengamos riquezas, no tengamos para dar limosna, sí tenemos siempre cosas de parte de Dios para dar. Y cosas más importantes que las que se dan con plata y oro. Nuestra fe es más preciosa que la plata y el oro. ¿No, Señor? Y a veces con una simple oración de fe, se desata el poder del Señor y esa persona le viene, la salida a esa persona le viene de parte del Señor el suplir, el tener cubierta esa necesidad que tiene. Y otras veces es dándolo, hablando, como hizo Pedro. Entonces, dice que iban, Pedro y Juan iban a la oración. Gloria al Señor. El Señor había preparado a esa persona. El mismo Señor Jesucristo había estado en el templo muchas veces, había enseñado en el templo. Seguramente que había visto a ese cojo. Lo habría visto muchas veces porque ese era fijo ahí, ¿no verdad? ¿Cómo era? Fijo, todos los días. Aleluya, se tenía contrato indefinido. Aleluya, indefinido. Lo ponían allí y ahí se ponía a pedir a la gente que iba a entrar al templo, que se supone que eran gente piadosa, temerosa de Dios, y cuando las personas son temerosas de Dios y son piadosos, pues se compadecen de los demás, se compadecen y le importan las personas. Hay otros que son religiosos y, como dice el refrán, son más malos con dolor. Aleluya, y no dan ni un soplo en un ojo. No dan absolutamente nada. Pero esas personas no conocen a Dios, porque todo el que conoce a Dios, todo el que es de Dios, ama. ¿Qué hace? Ama. Y si amas al prójimo, te importa el prójimo. Aleluya. Alguna gente no entiende este esfuerzo que nosotros hacemos económico y físico para llevarle la palabra del Señor a través de la radio, de la televisión a miles, a millones de personas. ¿Bendito su nombre? No entienden ese gastadero de dinero, no entienden. Y bueno, es el amor de Cristo que nos constriñe, el amor de Cristo que nos mueve, aleluya, a predicarles el Evangelio, porque la solución para todos sus problemas presentes, futuros, eternos, para toda la eternidad, la solución se llama Cristo. ¿Gloria al Señor? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, cuando la gente entra por Cristo, que es la puerta, pues son salvos. ¿Qué son? Salvos. Y dice, y entran y salen, o sea, entran, la puerta es para entrar o salir. Si entras en un lugar, y si sales a un lugar. Gloria al Señor. Bueno, pues cuando pasan la puerta, dice el Señor, que hallará pastos, hallará todo lo que las personas necesitan. Gloria a Dios. Entonces, el amor de Cristo nos constriñe, nos mueve. Si no conociéramos al Señor, pues estaremos pensando como los demás, en nosotros mismos, buscando lo nuestro, propio. No me importa los demás. Como aquel que decía, estando yo conmigo, está mi mujer y mi hijo, ¿no? Algunos piensan que estando ellos bien, pues ya la mujer está bien, el hijo también está bien. ¿Entendemos? Pero no. Cuando tenemos el amor de Cristo nos constriñe, nos mueve a buscar el bien de todas las personas, a hacer bien a todas las personas. Y tanto sea la predicación del Evangelio, ese Evangelio del Señor, que es poder de Dios para salvación. ¿Qué es? Poder de Dios para salvación. Aleluya. Ya sea hacer las señales, los milagros que el Señor nos da para hacer. Ya sea el repartir, como hemos dicho antes también. Porque no todas las personas, hermanos, no todas las personas están llamadas a ministrar milagros, sanidades, liberaciones, cosas espirituales, sino también hay cosas materiales en las cuales
el Señor quiere que sus hijos y sus hijas le sirvan. ¿Me dice su nombre? La persona enseña que había una discípula que se llamaba Dorcas. Y esta mujer pues tenía un talento para la costura. Tenía un talento para hacer vestidos. Gloria al Señor. Y servía al Señor con ese talento que ella tenía. Y a todas las viudas, esas viudas que no podían pues encargarse un vestido, encargarse un traje, porque en aquel tiempo tampoco las viudas tenían pues ninguna paga, ninguna ayuda. Lo único que podían hacer es cuando estaban las cosechas, cuando estaban cogiendo las cosechas, pues los israelitas tenían la obligación de dejar algo para las viudas y los huérfanos, y iban detrás de los segadores o de los que cogían la cosecha, y ellas cogían lo que le iban dejando, y de eso se mantenía. Gloria al Señor. Bueno, pues esta Dorcas a las viudas le hacía vestidos, las vestía. Gloria al Señor, ¿sí? Era un talento natural, podemos decir una capacidad natural que ella tenía. Y ella, con el amor de Cristo, que era una discípula del Señor Jesucristo, dice que yo que sé hacer vestidos, pues voy a hacer vestidos, además sin cobrar nada, si acaso la tela, y se lo voy a hacer a las viudas. Gloria al Señor, voy a ayudar a las viudas, voy a ayudar a los huérfanos. El Señor quiere que nosotros siempre estemos pendientes de las personas que están necesitadas. ¿Dice su nombre? Gloria al Señor. Y siempre estemos atentos para que el Señor nos mueva misericordia y le hagamos bien a todos los hombres. ¿A cuántos? A todos los hombres. Aleluya. Y unas veces vamos a ver la necesidad que ellos nos van a pedir porque nos conocen. Aleluya. Hay personas que me conocen de hace tiempo y me llaman pidiendo oración para que sean sanados, para que sean libertados, etcétera. Bueno, yo no tengo ningún problema. A veces me han llamado hasta de parte de madrugada y me he puesto a orar y el Señor ha sanado a esa persona en ese momento. Gloria al Señor. Y bueno, pues si nos lo piden, es la señal de que tenemos que dar. Y a veces puede ocurrir que sin que la persona nos pida, nosotros veamos la necesidad. Gloria al Señor, la necesidad. Dice la palabra del Señor que el Señor se paseaba en medio de una gran multitud en el estanque de Betesda. Se paseaba entre una gran multitud de enfermos, cojos, ciegos, mancos, que estaban esperando el movimiento de las aguas, porque de cuando en cuando venía un ángel, removía las aguas y el primero que entrase en el estanque, ese era sanado. Y entonces eso se había corrido la voz y toda esta multitud estaba esperando el movimiento de las aguas. Pero andando el Señor entre aquella multitud, envió a uno que estaba completamente solo. Aleluya. Uno que estaba enfermo desde hacía 38 años y ya estaba paralítico. Y allí lo llevaban, hermanos, y allí se quedaba, pero lo llevaban para nada porque no se podía valer, no se podía mover. Y si había movimiento de las aguas, pues otro llegaba antes, ¿sí? Otro llegaba antes que él y a esperar un día, 5 días, un mes. Eso era todo lo que podía hacer. Aleluya. Y entonces el Señor pasó por allí, por toda esa gran multitud de gente. Y viendo a este hombre, entabló conversación con él. Aleluya. Y este hombre esperaba que el Señor le ayudase. Él quería crear compasión en el Señor. Y el Señor le dijo, ¿quieres ser sano? Y él dijo, ¿y cómo? Si no tengo quien me ayude, si no tengo a nadie que me meta cuando se mueven las aguas. Y entonces el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Gloria al Señor. Cuando tenemos dones de parte del Señor, cuando tenemos cosas de parte del Señor, también tenemos que oír lo que Dios tiene que decirnos, porque no podemos hacerlo de una manera indiscriminada. ¿Cómo? Indiscriminada, o sea, llegar y sanar a todos. Nuestro Señor sanaba a todos los que venían a Él. Gloria al Señor. No iba de casa en casa, no iba indiscriminadamente, sino que a los que venían a Él les ministraba, Él le echaba fuera los demonios, Él los sanaba, Él, si eran ciegos le daba la vista, y a veces también, no en el momento, sino que a veces también hacía que la gente viniese detrás de Él y le rogase, y le rogase, y le rogase, hasta que llegaba el momento, hermano, en que el Señor siempre, siempre actuaba. Entonces, en lo que tenemos es una administración de parte de Dios. Lo que tenemos es del Señor y de parte del Señor para esas personas, pero no es para todos. Lo del Señor no es para todos. Pasa lo mismo con la palabra del Señor, con las cosas preciosas del Señor. El Señor dice, no deis lo santo a los perros, ni vuestras perlas preciosas a los cerdos. Entonces tú te das cuenta que hay personas que tú le hablas, aleluya, y las cosas que tú le dices de parte del Señor las pisotean, las perlas las pisotean y se vuelven en contra tuya. Tú ves que una persona quiere vivir como un perro. Los perros y los cerdos son animales inmundos. Aleluya. El perro vuelve a su vómito. Cuando le perjudica alcohol al perro, igual que a nosotros, el perro lo vomita. ¿Qué hace? Lo vomita. Cuando a ti te sienta algo mal, ¿qué hace? Lo vomitas. Pero el perro es tan tonto y tan inmundo que vuelve a comerse lo que ha vomitado. Y el cerdo es tan desagradecido y es tan puerco, tan sucio, que lo lavas, aleluya, lo lavas y se vuelve a tirar al cieno. Y le das de comer, le hace cualquier cosa, y es un animal, además de puerco, de sucio, desagradecido. Aleluya. Por eso que a la gente no le importa pasarlo a cuchillo para hacerlo salchichón. Gloria al Señor. ¿Sí? ¿Sí? Entonces el Señor dice, cuando ministramos la palabra, cuando le predicamos, cuando hablamos a la gente, tú te das cuenta que una persona, pues como el perro cuando tiene necesidad te mueve la cola, se pone con los ojillos muy tristes, ¿no es verdad? Y en el momento que ha cogido el salchichón, ha cogido lo que ha hecho, se vaya. ¿Sí? Hay gente que son así, pero no son santos. Aleluya. Hay gente que tiene el comportamiento del cerdo, para con Dios y también para con nosotros. Entonces, lo que tenemos de parte del Señor no es para darlo indiscriminadamente. ¿Me entendéis? No es para darlo indiscriminadamente, sino cuando somos dirigidos por el Señor, somos guiados por el Espíritu de Dios, y en un momento determinado el Señor nos mueve a misericordia, nos mueve a hablarle, nos mueve a orar, nos mueve a dar lo que tenemos de parte de nuestro Señor. ¿Me dice su nombre? Lo que tenemos de parte de nuestro Dios. ¿Tenemos dinero? Pues dice la palabra del Señor que, bueno, pues un hombre yendo de Jericó, de Jerusalén hacia Jericó, de Jericó hacia Jerusalén, cayó en manos de bandidos, ¿no es verdad? Que lo robaron y que lo dejaron malherido. ¿Cómo lo dejaron? Malherido. Y dice que pasó cerca de ese hombre malherido, pasó un sacerdote. Esto era la religión, ¿qué era? La religión. Pasó un sacerdote y lo vio, y viéndolo pasó de largo. Gloria al Señor. Pasó de largo, no hizo nada. Luego dice que pasó un levita.
Un levita era también una persona que estaba dedicada al culto a Dios. Era también un religioso, ¿qué era? Un religioso. Dice que viéndole pasó de largo. Pero pasó un samaritano. Ya sabéis que los samaritanos para los judíos eran enemigos aférrimos, ¿no es verdad? No se trataban entre sí. Y bueno, pues pasó un samaritano. Y dice que pasando el samaritano fue movido a misericordia. ¿A qué fue? ¿A qué fue? ¿Movido? A misericordia. Cuando Dios quiere que tú hagas algo, va a ver la necesidad y va a crear la compasión, va a crear ese sentimiento, aleluya, y te va a mover. En este caso, este hombre era samaritano. También decían, los judíos decían del Señor Jesucristo, despectivamente decían, ¿no sabemos que tú eres samaritano y que tienes demonio? Eso decían de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿No decimos nosotros bien que tú eres samaritano y que tienes demonio? Aleluya. Esas eran las acusaciones que hacía nuestro Señor Jesucristo. Pero él, movido a misericordia, dice que cogió y le vendó las heridas con aceite, con vino, lo cargó, lo llevó al mesonero, le dio dinero al mesonero para que lo cuidara, aleluya, y le dijo al mesonero, si gastare más de lo que te he dado, cuando yo vuelva te lo pagaré. Gloria al Señor. Entonces, ese buen samaritano trató con las heridas de ese hombre y lo llevó a un lugar donde lo cuidaran y lo pagaba él. Gloria al Señor. Entonces, a los hombres los podemos servir de varias maneras, de diferentes maneras, gloria al Señor, pero en este caso era con sanidad y además con economía para que se le cuidase, para que hasta que ese hombre se pusiese completamente bien. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si tenemos de parte del Señor, no tenemos plata ni oro, por supuesto que no vamos a darle plata ni oro. Aleluya. Pero si tenemos, como tenía el poder de Dios para sanar toda enfermedad, ¿cuántas enfermedades? Toda enfermedad, aleluya, pues lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Gloria al Señor. Eso es mucho mejor que la plata y el oro, porque ese no tuvo que ir más a pedir allí al templo y que no se le ocurriera presentarse otra vez allá a sentarse a pedir en el templo, porque ya todo el mundo lo conocía y todo el mundo sabía que había sido sanado. Gloria al Señor. Entonces ya, ¿qué tocaba? Pues si había aceituna, a la aceituna, y si había que segar, pues a segar y a trabajar, porque para eso Pedro en el nombre del Señor lo había sanado. Bendito sea su nombre. Aleluya. Entonces cuando venimos hacia el Señor, somos limpiados por Él. Y nosotros mismos nos limpiamos. Porque hay una limpieza que hace el Señor y una limpieza que hacemos nosotros mismos. Aleluya. Cuando estamos sucios tenemos que pedir al Señor que nos limpie. Como decía David, lávame más y más de mi maldad. Purifícame y seré limpio. Gloria al Señor. Cuando nosotros estamos limpios y cuando sabemos que no tenemos que contaminarnos ni con carne ni con espíritu y nosotros nos apartamos, aleluya, nos apartamos. Mira, yo me convertí al Señor con 23 años, joven, todo el mundo iba a la discoteca. Además, la muchacha que me gustaba iba a la discoteca, como todos iban a la discoteca, ahora van al botellón, ¿no? Algunas veces también a la discoteca, no sé cómo va el ambiente ahora, porque estoy apartado. Aleluya, no me verán en ningún de esos ambientes. Pero cuando yo me convertí al Señor, pues era la discoteca. Y allí entraba a la discoteca, todo el mundo fumaba en la discoteca, bebía, se emborrachaban, había gente que se fumaba los porros, en fin, todo lo que es el mundo. Cuando yo me convertí al Señor,
ya no podía entrar en ese lugar. En 2 ocasiones que entré una vez predicándole a un grupo de jóvenes, dice, vamos a la discoteca, y bueno, entré y ya no podía estar allí. Ya aquello era, para mí era un lugar donde Dios no quería que estuviese. Me entró una tembladera, me puse y dijo, nunca más. Y otro día entré otra vez porque había un hermano mío que estaba en la discoteca y fui a buscar a la discoteca. Y allí con las luces y el humo, pues, que nada, que dije, la discoteca ha muerto para mí. Con 23 años, donde están las pasiones juveniles, ¿qué están? Las pasiones juveniles. Uno tiene que tener amigos, novia, etcétera, etcétera, ¿no es verdad? Y bueno, hermano, pues en ese momento que el Señor me llamó, hermano, ya mi vida estaba el Espíritu Santo y yo tenía que apartarme de gente, tenía que apartarme de lugares. Eso no significa que no los amara, no significa que no le hablara al Señor, no significa que estuviese siempre dispuesto a ayudar a todas esas personas. ¿Entonces su nombre? Solamente que no participaba de sus pecados. No participaba de sus pecados, estando donde ellos estaban, aleluya, aunque no hiciera lo que ellos hacían. ¿Entendido su nombre? Entonces el Señor dice, salid de en medio de ellos. ¿De dónde tenemos que salir? Y eso parece una soledad. Aleluya, una soledad. Es que no voy a tener amigos, es que no voy a tener esto, es que no voy a tener lo otro, es que voy a perder esto, es que voy a perder otro, es que voy a perder mi juventud. Aleluya, no. Dice el Señor, todo el que ama su vida en este mundo, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Aleluya. Entonces, tú pierdes diversiones, tú pierdes cosas de ahí, pero ganas tu vida. Y tienes al mejor amigo. ¿Lo tienes la mejor compañía, el Señor, sus ángeles. Hombres y mujeres que también sirven a Dios. Tenemos que unirnos no con incrédulos, sino con creyentes. ¿Lo Señor? Tener una familia de la fe, una familia sana, una familia de personas que están sirviendo al Señor. Y bueno, pues ahí está en medio del Señor, ahí está el Señor con nosotros. Y a cada uno de nosotros, el Señor nos va a dar cosas. ¿Qué nos va a dar? Aleluya. Dice la palabra del Señor, dones espirituales o diaconales. Gloria al Señor. Dice, el que tiene el don de servicio, ¿está llamado a qué? A servir. Aleluya. Y si tiene el don de profecía, está llamado a profetizar. Y si tienes el ministerio de apóstol, pues tienes que ser apóstol. Y si tienes el ministerio para hacer milagros, ¿qué tienes que hacer? Milagros. Milagros no solamente de sanidad, sino que hay otro tipo de milagros. ¿El Señor? En cierta ocasión estaban arreglándome una emisora de radio y el hombre que nos estaba arreglando la emisora de radio, pues era católico, era y es católico. Y bueno, pues la verdad que el hombre se portó bien en ese tiempo que estábamos comenzando con la radio, se portó bien. Y estaba arreglándome un equipo de radio y tenía unos aparatos carísimos que el aparato me dijo que costaba, no sé si eran 50.000 euros, 8 millones y pico de pesetas. Y estando arreglándome la radio, cogió y se le estropeó. Y dice, ¡anda! Ya tengo aquí porque una avería para que se arreglara eso le costaba un dineral. Y entonces estaba arreglando y entonces yo vi la preocupación, digo, no te preocupes, voy a orar por la radio, por el aparato. Puse las manos en el aparato y ordené que se arreglara el aparato y encendió y funcionó. Eso fue un milagro. Gloria al Señor. En otra ocasión tenía
un dolor muy fuerte de espalda y el Señor le sanó la espalda. Hizo un milagro el Señor. Él me arreglaba la radio y yo la arreglaba a él. Gloria al Señor. A veces dice, ¿qué te debo? Dice, no me deben nada. No, que el obrero es digno de su salario, decía yo. Que el obrero es digno de su salario. Tú me tienes que cobrar. No, que no te cobro nada. Pero él me arreglaba la radio y yo la arreglaba a él y a la familia. Gloria al Señor. Él tenía la capacidad para arreglar la radio y yo tenía la capacidad de parte del Señor para orar y que fuese sanado. Y en este caso el Señor hizo un milagro con el aparato aquel. Aleluya. Y lo arregló. No todo el mundo tiene las mismas cosas. ¿Bendito sea su nombre? No todos tenemos las mismas cosas. Eso sí, si tú eres un vaso santificado, limpio, si tú eres un hijo, una hija de Dios, limpio, limpia, el Señor te va a usar. ¿Bendito sea su nombre? Aleluya. Te va a usar. Bendito sea su nombre. Te va a usar para profetizar. En la palabra del Señor aparece una mujer que servía al Señor de día y de noche con ayuno y oraciones. Y llevaba 80 años sirviendo al Señor con oraciones y ayunos. Gloria al Señor. Se llamaba Ana. ¿Bendito sea su nombre? Nuestras oraciones pueden mucho. ¿Qué pueden? Mucho. La oración de un hijo de Dios, de una hija de Dios, ¿puede? Puede mucho. Pero para eso tenemos que estar limpios. ¿Cómo tenemos que estar? Limpios. David decía, si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, Jehová no me habría escuchado. Gloria a Dios. Si yo miro a la iniquidad, si yo pongo en mi corazón iniquidad, pues el Señor no nos escucha. Entonces nuestras oraciones pueden mucho cuando nosotros estamos limpios, santificados. ¿En ese nombre? Y se trata de eso. Tampoco se trata de que estés quejándote, siempre estés mirando por la mirilla de lo que te falta. Gloria a Dios. Si le pregunta a la gente, están centrados en lo que le falta, pero no están centrados en lo que tienen. Gloria a Dios. Pero podría decir con Juan, o Pedro podría decir, es que no, estoy sin un chavo, es que estoy sin un duro, como decíamos antiguamente, ¿verdad? Estoy tieso, vamos, que me ponen boca abajo, aleluya, y es que no, me ponen boca abajo y es que no caen al suelo, gloria al Señor, pero él sabía lo que tenía. Bendito sea su nombre, aleluya. Aquí no se trata de que tú digas, es que no tengo, aleluya, es que no tengo. No, el Señor quiere que tú mires lo que sí tienes. A lo mejor no tienes un coche, aleluya. Si tienes un coche, Dios te ha dado ese coche para servirte y para servir a los demás. ¿Es su nombre? Si alguien te pide que le lleves, que le traigas, pues recuerda que el Señor te ha dado un coche, ¿para qué? Para que le sirvas en eso también. ¿Me dice su nombre? Aleluya. Si te ha dado dinero, pues para que lo repartas con liberalidad, no indiscriminadamente, dirigido por el Señor, pero para que hagas bien con ese dinero. Y si Dios te ha dado un ministerio o dones espirituales, es para que tú también lo des. Aleluya. ¿Cómo sabemos que Dios, cómo sabemos que le tenemos que dar a una persona? Primero, porque te pide. ¿Por qué? Todos los que venían al Señor Jesucristo recibían. Pero, por ejemplo, al cojo de la puerta de la Hermosa, que seguramente el Señor también lo conocía, porque lo conocían todos, aleluya, no lo sanó en ese día, porque el cojo no le había pedido al Señor. Si el Señor estaba enseñando en el templo, no le había dicho a alguien, llévame al maestro. ¿Lo entendéis? Pero en ese momento el Señor tenía previsto esa buena obra
y tenía previsto esa obra para Pedro. Aleluya, porque iban los dos juntos. ¿Quién iban? Los dos juntos, porque el Señor los enviaba de dos en dos y estos dos eran compañeros. Pedro y Juan eran compañeros, aunque Pedro tenía a su hermano Andrés, y Juan tenía a su hermano Jacobo. Pero el Señor había enviado a Pedro y a Juan. Pero Juan no tenía lo que tenía Pedro. ¿Sí? Por eso dijo Pedro, no dijo tenemos, sino tengo. Porque Pedro, hermanos, tenía de parte del Señor un poder, aleluya, que la gente le buscaba, venían a Jerusalén y le buscaba para que por donde pasaba Pedro, al menos la sombra de Pedro le diese a alguna persona. Y el Señor sanaba hasta con la sombra de Pedro. Pedro no era un mala sombra, era una buena sombra. Gloria al Señor. Pero Juan sabía que eso no lo tenía él. ¿No entiendes? Ahora, el que no tuviese Juan lo que Pedro tenía, no significa que Juan fuese un inútil. Vemos que como el Señor le revela el Apocalipsis a Juan. ¿Me dice su nombre? Él era profeta. El Señor tenía preparado para Pedro unas obras, para Juan tenía preparado otras obras. Cuando el Señor llamó a Pedro, lo llamó estando en la barca de Pedro. ¿Dónde estaba? En la barca de Pedro. Le dijo a Pedro que si podía entrar allí y predicó desde la barca. Y luego dijo, bogar mar adentro, y Pedro dijo, bogaron mar adentro, y el Señor le dijo, echad las redes. Y Pedro dijo, Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada, pero en tu palabra vamos a echar las redes. Tú dices que echamos las redes, nosotros echamos las redes. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que cogió una gran cantidad de peces, de tal manera que se llenó la barca de ellos, la barca de Jacobo y de Juan. Varias barcas fueron llenas de los peces. Y Pedro, cuando vio aquel milagro, se postró delante del Señor y le dijo, Señor, apártate de mí que soy hombre pecador. Se sintió pecador. Y el Señor le dijo, no temas, yo te voy a hacer pescador de hombres. Entonces él tenía... Hermano, él tenía un don para pescar hombres. Sanando el cojo, pescó 5,000. Gloria al Señor. Pero a Jacobo y a Juan lo llamó el Señor cuando estaban remendando las redes. ¿Qué estaban? Remendando las redes. Gloria al Señor, las redes con el tiempo se rompen. Las relaciones entre hermanos se rompen. El reino de los cielos es comparado a una red donde todos tenemos que estar unidos. ¿Cómo? Unidos. Pero a veces la red se rompe. Y Juan era el apóstol del amor. Gloria al Señor. Y fue utilizado por el Señor para remendar las redes. A Pedro para pescar. ¿Y a este para qué? Para remendar las redes. Aleluya. Uno era pescador y el otro era remendero. Lo hace yo, entonces por eso Pedro puedo decir, lo que tengo te doy. Amén. Bueno, pues lo que tú tienes, dalo. Gloria al Señor. Si quieres tener gloria de parte del Señor, quieres tener cosas grandes de parte del Señor, lávate. O sea, purifícate, límpiate, apártate. Ponte en las manos del Señor para que te lave, para que Él te purifique, para que Él te santifique por completo y serás un vaso de gloria, hombre o mujer, con talentos, con dones espirituales o dones diaconales. Y no te centres en lo que no tienes, y si no tienes no puedes darlo. Céntrate en lo que sí tienes de parte del Señor. ¿Me dice su nombre? Un aplauso al Señor.
Te alabamos y te bendecimos, Padre. Te damos muchísimas gracias, Dios mío, porque eres fiel y eres bueno, Señor amado, y porque tú, Señor bendito, quieres que todos los hombres sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad. Y te doy gracias por todos tus hijos, Señor, por todos aquellos que tú has lavado con tu sangre. Amado Padre, has purificado con tu palabra. Y amado Señor, yo te ruego por todos y cada uno de tus hijos, para que todos sepan lo que tú les has concedido y todos den de gracia lo que han recibido de gracia, Padre. Amado Señor, que esta palabra se quede grabada en todos y cada uno de los que están oyendo en este momento. En el nombre de Jesús, amén y amén.